planeta la sexta gran extinción, así se le denomina, porque hoy, por primera vez en muchísimos siglos y por primera vez en la historia de la humanidad, estamos hablando de una gran extinción de especies. Otro gran reto planetario es el del cambio climático, ¿sí? Algo que Trump no cree, no desea creer en los conocimientos científicos y en las evidencias científicas que han existido y se han acumulado por más de 40 años para decir que el cambio climático existe. Ahí está la evidencia. ¿Qué más? Vivimos en un mundo de guerras y en un mundo de migración, ¿sí? Ambos son problemas grandes y esos también son razones para estar aquí. México también tiene sus propias razones por las cuales quiere estar. Nosotros como país tenemos grandes retos para lograr la soberanía alimentaria, por ejemplo. Tenemos retos en salud, tenemos retos para conservar las especies que están en nuestro planeta, es un reto para la biodiversidad. Tenemos que aprender a explotar racionalmente nuestros recursos naturales, ¿sí? Todas esas son razones por las cuales tenemos que estar aquí, porque nosotros no podemos resolver ninguno de esos problemas si no estudiamos, si no aprendemos de ellos y tratamos de resolverlos de una manera científica y objetiva. La ciencia sirve, nos ha servido para aumentar la vida. Hace 100 años nuestra expectativa de vida como humanos no llegaba a los 40 años, ahora sobrepasa los 70 años. Eso es suficiente razón y suficiente evidencia de que la ciencia sirve y que nos sirve a todos y cada uno de los seres humanos de este planeta. La ciencia sirve para resolver problemas complejos como los que les dije, pero también sirve para resolver problemas cotidianos. Un problema cotidiano es, por ejemplo, el abasto de agua. Otro problema es el de los energéticos, ¿sí? Tenemos que aprender y desarrollar nuevas tecnologías para manejar la energía de nuestro país y del mundo. Y cosas tan simples y tan cotidianas como en nuestras casas, en nuestros trabajos, también se tienen que resolver con ciencia. Cuando estamos embotellados en el tráfico, la forma de resolver esos embotellamientos es con ciencia, ¿sí? Entonces todas esas razones, no como becarios, si es posible. ¿Qué hacer? ¿Qué vamos a hacer después de esto? Bueno, convocamos a los tomadores de decisiones a reconsiderar a la ciencia y utilizar los conocimientos para el bien de la nación. Convocamos a la población a unirse y defender a quienes hacen posible la generación de conocimientos y capital humano. Esto permitirá mantener nuestra soberanía y nuestra independencia. Finalmente vamos a convocar a foros para construir una propuesta integral de ciencia y tecnología que no solo señale los problemas del sistema científico mexicano y tecnológico, sino que aporte cosas para mejorarlo. La ciencia importa, la verdad nos hará libres. Gracias. A continuación, para seguir con esta jornada y reflejar toda la diversidad y todo el apoyo de los científicos del país, damos la voz al doctor Víctor Rafael Coria Jiménez, de la Asociación Mexicana de Investigadores de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Buenas tardes. Buenas tardes. El día de hoy, como miles de colegas y ciudadanos, los investigadores en ciencias médicas de los Institutos Nacionales de Salud, agrupados en la Asociación Mexicana de Investigadores de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, hemos salido a las calles a manifestarnos en contra de los recortes presupuestales en educación, cultura, salud y ciencia y desarrollo, por la transparencia en el uso de los recursos dedicados a la ciencia y a la investigación, contra la reducción de recursos para becas a estudiantes de posgrado y la aplicación de las UMAS a estas becas,
y a favor de la naturaleza en el Día de la Tierra. Hoy, investigadores de los Institutos Nacionales de Cardiología, Cancerología, Enfermedades Respiratorias, Neurología, Nutrición, Pediatría, Perinatología, Psiquiatría, Rehabilitación, Salud Pública, el Hospital General, el GEA González, el Infantil de México y el Juárez de México, hemos dejado nuestros laboratorios, los cubículos y las aulas para sumarnos a la marcha por la ciencia, acompañando a quienes en otras ciudades de diferentes países y de nuestra nación se manifiestan contra la destrucción de nuestro planeta y por un futuro mejor, basados en la investigación científica y en la convivencia armónica con la naturaleza. La investigación científica es una actividad que se encuentra influida y determinada por el entorno social, es decir, no es ajena al momento y a la sociedad en la que se desarrolla. Así que los investigadores en ciencias médicas, lejos de vivir en Torres de Marfil, trabajamos día con día por una sociedad donde no tengan cabida el dolor, la enfermedad, la insalubridad, la ignorancia y la discriminación. Desafortunadamente, nuestro país no tiene una cultura ni tradición científica y existe un divorcio inducido entre la sociedad que paga la formación académica, los salarios y la infraestructura de sus científicos, la comunidad científica que realiza las investigaciones, obtiene resultados y los difunde en los foros especializados, y la aplicación de tales investigaciones en beneficio de los sectores sociales más desprotegidos. Este divorcio tripartito debe ser resuelto de la mejor manera para hacer que la ciencia funcione como un poderoso motor de transformación social. México es un país de grandes contrastes. Tenemos una gran diversidad de etnias y nacionalidades, una gran riqueza cultural, una enorme biodiversidad, grandes riquezas naturales y todo ello al lado de terribles contrastes en el ámbito social y de la salud. En nuestro país se presentan al mismo tiempo enfermedades típicas del subdesarrollo como las enfermedades infectocontagiosas y la desnutrición, al lado de la obesidad, el cáncer y las enfermedades crónico-degenerativas. Es indispensable entonces que los científicos mexicanos en el área de la salud se den a la tarea de investigar sobre las enfermedades que afectan a nuestras poblaciones, generen evidencia científica sobre sus causas y efectos y las posibles medidas para su prevención y proporcionen elementos sólidos que permitan la planificación, aplicación y seguimiento de políticas nacionales de salud con un verdadero compromiso social. Es necesario que el Estado mexicano apoye a quienes hacen investigación científica en el país, otorgando presupuestos suficientes, infraestructura adecuada, facilidades para la publicación en revistas de gran circulación, difusión de los resultados en foros y medios abiertos a toda la población, facilite el intercambio entre investigadores, promueva la formación y consolidación de investigadores jóvenes y nuevos grupos y centros de investigación, y todo ello con un espíritu abierto, generoso, que trascienda los límites de la administración sexenal. Por otra parte, es pertinente que quienes administren los recursos en salud lo hagan con el objetivo fundamental de superar nuestros rezagos, estimulando las actividades de los investigadores en salud, dejando de lado los criterios de evaluación basados fundamentalmente en el número de publicaciones en revistas internacionales indexadas y fomentando la difusión y la aplicación de nuestros protocolos y proyectos en bien de la población. En México, el artículo 25 de la Ley General de Educación obliga a los gobiernos a invertir al menos el 8% del Producto Interno Bruto en educación, así como el 1% en el desarrollo científico y tecnológico. Así también, la UNESCO ha señalado que se debe destinar el 3% del Producto Interno Bruto a educación, ciencia y tecnología. En México se destina el 0.3% del PIB y al inicio de este sexenio se prometió que se aumentaría al 1%, lo que ciertamente no ocurrirá, y lo que a todas luces es ilegal, dejando nuevamente a nuestra sociedad condenada al subdesarrollo, a la dependencia tecnológica
y a la fuga de cerebros en la búsqueda de mejores horizontes laborales. Cada vez que el Estado mexicano se ve obligado a recortar el presupuesto federal debido al despilfarro, la corrupción y las componendas políticas, los rubros que siempre son alterados son la educación, la cultura, las artes, la salud y la ciencia y tecnología, sin afectar jamás los privilegios de la clase política mexicana. Estos recortes a las áreas verdaderamente prioritarias en el desarrollo social del país se han traducido en los últimos 30 años en un desarrollo social desigual, en una sociedad enferma, en una sociedad en crisis, donde se vulneran día a día los valores y principios humanos más nobles, como la verdad, el respeto, la solidaridad, la justicia, la libertad, la honradez, la generosidad y la convivencia con nuestros semejantes y con todos los seres vivos. En una sociedad donde la educación se ha convertido en un lema político sexenal y donde el sistema educativo es un botín, seguimos lamentando la ausencia de nuestros 43 jóvenes maestros rurales que nos siguen faltando. En una sociedad como la nuestra, donde en la realidad cotidiana la salud es un privilegio y no un derecho, resulta indignante que se lucre con la enfermedad de un sector particularmente vulnerable, como los niños veracruzanos con cáncer, a quienes se les condenó al sufrimiento, cuando no a la muerte. Con la esperanza de revertir esta crisis social continua, el día de hoy asistimos y participamos a la primera Marcha por la Ciencia. Trabajaremos porque haya muchas más, a las que se unan grandes contingentes de ciudadanos interesados en la ciencia y en la naturaleza. Para finalizar, como dijo Carl Sagan, somos polvo de estrellas que miran al infinito. Así, la actividad científica nos permite descubrir los futuros posibles y trabajar por ellos. Los investigadores de los Institutos Nacionales de Salud y de los hospitales de alta especialidad soñamos y trabajamos por un futuro donde no haya enfermedad, donde las personas vivan en un estado de salud definido por la OMS como un completo estado de bienestar biológico, psíquico y social. Un futuro donde las sociedades pertenezcan a todos los ciudadanos sin distinciones y donde los seres humanos podamos desarrollar nuestras potencialidades de manera integral y en armonía con la naturaleza. La actividad última de la ciencia es la búsqueda de la verdad, porque nunca como hoy es cierto que al final la verdad nos hará libres. Cambiemos el presente hoy, tengamos muchos mañanas. También aquí, como los compañeros que trabajan en la salud, también investigadores de la UAM, y vamos a dar la palabra al doctor Raúl Alba de la UAM Iztapalapa. La Metropolitana, la UNAM y el Politécnico, la UDG, la Veracruzana, todas las universidades públicas y privadas de México son el pilar del futuro del país. Ninguna sociedad que trate de negar la verdad que aprendemos con la ciencia tiene futuro. La sociedad actual mundial depende de la ciencia y la tecnología que hemos desarrollado al principio accidentalmente, pero hemos aprendido en los últimos 500 años a lo que nos lleva hoy. Si no fuera por la ciencia no estaría este micrófono. Si no fuera por la ciencia no estarían esas cámaras. Si no fuera por la ciencia no estaríamos aquí, como bien dijo Pedro, creo que más de la mitad de los que estamos presentes, o todo aquel que pasa de los 35 o 40 años. Es por eso que, como ya han citado a Carl Sagan una vez más, que somos una sociedad altamente dependiente de ciencia y tecnología, y desafortunadamente la gran mayoría de la gente en las sociedades actuales no sabe ni entiende desafortunadamente esa ciencia. Más grave aún, los tomadores de decisiones son los que menos aparentemente entienden a la ciencia. Y es por eso que el llamado de esta Marcha Mundial de la Ciencia veo yo que tiene tres objetivos.
y es en los que cada uno de nosotros que estamos aquí y los que no están debe tomar conciencia que tiene un papel que jugar en cada uno de esos 3 objetivos centrales. El primero, en el caso de México, cumplir el mandato de ley de inversión de al menos el 1% para la ciencia y tecnología. Observación, inversión, no gasto. La ciencia es una inversión. No hay tal cosa como ciencia básica y aplicada. Hay una que es útil ahorita y otra será útil en el futuro. Si no hacemos la de ahorita por amor al conocimiento, no podremos tener futuro. Es por eso que hay que apoyar a la ciencia racionalmente, con base en las necesidades de la ciencia y no como premios o dádivas a los que se portan bien o cumplen con las metas de puntos. Si un proyecto necesita 10 pesos, debe recibir 10 pesos. Si un proyecto necesita 1 millón de pesos, debe recibir 1 millón de pesos. Y ese dinero debe venir no solo del gobierno, que no es del gobierno, es de nosotros. Cada uno que paga impuestos en México, sea o no mexicano, contribuye a los fondos que deben de ir a la ciencia. Por eso, el segundo objetivo es la apropiación social de la ciencia. Una sociedad que pretenda sobrevivir hoy en día sin entender y usar la ciencia está condenada a la extinción. Es por eso que no es fundamental que los que estamos aquí, que somos estudiantes o investigadores o aficionados a la ciencia o divulgadores de la ciencia, no es lo más importante que nosotros entendamos. Lo más importante es que el público mexicano, todos los habitantes de México entiendan a la ciencia y entiendan que la ciencia les es útil para su bienestar y para su supervivencia. Es la forma de evitar que nos vean la cara de tontos. No es vacuna, pero ayuda. ¿Sí? Hay que cultivar. Es como cualquier disciplina deportiva. Hay que trabajarla, hay que entrenarse. Por eso es importante el posgrado. Por eso se requieren al menos 10 años para empezar a aprender qué es hacer ciencia. 4 de licenciatura y 5 o 6 de posgrado. Son 10 años en los que uno empieza a aprender lo que es la ciencia. Y el tercero, ya mencionamos el posgrado. Somos los científicos y los estudiantes de ciencias los que debemos tomar conciencia del papel que jugamos en las sociedades y en este caso en la sociedad mexicana. Desafortunadamente, si uno revisa la historia de México, el único capítulo en el que aparece la palabra científico fue la negra época del porfiriato, cuando los científicos estaban asociados al poder del Porfirio Díaz y en nombre de la ciencia se sojuzgaba al resto del pueblo. Tenemos que lavarnos la cara y reconocer nuestros pecados. Tenemos que construir la ciencia mexicana moderna como un factor que contribuya al bienestar de la sociedad. Y los primeros que debemos ser conscientes de ello somos los científicos. No somos niños consentidos de la sociedad mexicana. Somos profesionales con responsabilidad social que debemos asumir. Y ante esa responsabilidad social es ante la que debemos trabajar y ante la que debemos de rendir cuentas de cada peso que recibimos de impuestos, de ese 1% que debe cumplirse al menos al final de este sexenio, y si no, en el primer día del siguiente seremos los miembros de la comunidad científica y la población mexicana consciente de la ciencia la que estará demandando al futuro presidente y a los futuros legisladores que cumplan con el 1% en ciencia. Hoy es el primer paso de una marcha que empieza en México, y una marcha que no debe tener fin, porque de eso depende nuestra supervivencia. Gracias. Queremos decirles que esta marcha no nada más se dio aquí en la Ciudad de México, sino también en 15 estados de la República. Y también es una marcha mundial en más de 500 ciudades de todo el mundo. Como parte de este proceso va a hablar el compañero Christopher Cedillo, estudiante de maestría de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Buenas tardes, compañeros. Seré breve. Por ley de ciencia y tecnología, el gobierno federal debería estar aportando el 1% del Producto Interno Bruto y está aportando menos del 45%. Ellos son los que hacen las leyes y son los primeros que las incumplen. El año 2017 nos ha tratado con muchas sorpresas, iniciando con el cambio de tabulador a la ley UMA. La ley UMA, ¿qué es UMA? Es el nuevo tabulador para el pago de multas. Y es esta la nueva forma en la que se nos paga a los becarios esta beca de manutención. Pero entonces, si la UMA se hizo para pagar multas, ¿quiere decir acaso que la educación es una multa que el gobierno tiene con la sociedad? No lo creo así, compañeros. Luego se retrasó la convocatoria de becas nacionales y por eso tenemos muchos compañeros todavía en la espera, sin saber a ciencia cierta si van a poder tener un posgrado o van a tener que desertar porque no pueden mantener sus estudios. Somos más de 50,000 becarios, sin embargo CONACYT dice que somos apenas un centenar de inconformes, que somos un evento aislado y no es así. Realiza una feria de posgrados como si tuviera becas para ofrecer. ¿O acaso es que abiertamente van a reconocer que los posgrados son únicamente para quien tiene el poder adquisitivo para pagarlos? CONACYT dice que le corresponde al coordinador de cada programa priorizar para otorgar esas becas. Pero si estos estudiantes ya ingresaron al posgrado, ya están dentro, ¿cómo es que le vas a decir que están fuera cuando pasaron el proceso tan riguroso de ingreso? Esta situación es estresante para cualquier becario responsable, porque tenemos que destinar tiempo para informarnos de la situación, para informar a los compañeros de la situación, saber la incertidumbre económica y en el Inter, poder dar el ancho para garantizar que no descuidamos nuestros proyectos de investigación, cuando es la investigación de hecho nuestro proyecto de vida. Se han tocado los programas más sensibles de CONACYT de una manera que deja mucho que desear y pensar. Por ello invitamos al resto de los estudiantes, a los becarios o no, porque posiblemente ustedes quieran ser becarios de posgrado más adelante, de profesores dedicados a la investigación y a la docencia, a participar, a comprometerse, a tomar una postura formal y pública, no dejarnos solos, porque sin estudiantes los espacios se quedan vacíos, el conocimiento solo en los libros y el futuro en la deriva. No solamente ha sido el recorte en ciencia y tecnología, sino el recorte este año a alimentación, a salud, a educación, a cultura. Esto quiere decir que nos quieren sin conocimiento, nos quieren depresivos, nos quieren enfermos, nos quieren famélicos. No les demos la oportunidad de que esto se quede en el olvido, como es a lo que siempre le apuestan. Y recordemos que somos más de 100. Gracias. Desde hace algunos meses en todo el país, los estudiantes de posgrado se han estado organizando en la Asamblea Nacional de Estudiantes de Posgrado, en lucha por mejores condiciones y por el derecho a la educación. Damos la palabra a los compañeros que van a leer el pronunciamiento de la Asamblea Nacional de Estudiantes de Posgrado. La Asamblea Nacional de Estudiantes de Posgrado hemos salido a denunciar la política de precarización y empobrecimiento de los becarios de posgrado de este país, política implementada por el gobierno federal a través de CONACYT contra la educación pública y gratuita. El recorte al presupuesto de CONACYT afectó los fondos para todos los programas de posgrado, afectando directamente las becas de miles de estudiantes que buscan contribuir al desarrollo científico, cultural, tecnológico, social y económico de México. Dicha reducción ha provocado un tope en el crecimiento de la matrícula en los programas de posgrado de distintas universidades públicas y la ley UMA, que disminuye el monto de la beca. Sin investigadores con condiciones de vida digna no se puede hacer ciencia, y lo único que obtenemos es el reforzamiento de la dependencia económica de nuestro país con respecto a las economías altamente industrializadas. En México tenemos uno de los niveles más bajos de investigadores, ligado al hecho de tener una de las tasas de coberturas más bajas de educación superior. Y aún así se bloquea sistemáticamente el ingreso de cientos de miles de jóvenes a este nivel educativo, vulnerando de esa manera el derecho a la educación. Al parecer, a los gobernantes lo menos que les interesa es la educación del pueblo. Por ello, han impulsado en un esfuerzo sin precedentes la mal llamada reforma educativa, que solo atentó contra los derechos laborales de los maestros y su engañoso y tardío nuevo modelo educativo. Solo trata de vendernos espejitos como oro.
Vemos que las políticas del Estado mexicano tienen hoy una ruta muy clara. 1. La privatización de la educación superior a partir del aumento presupuestal asignado a los programas de la iniciativa privada y el empobrecimiento de las universidades públicas. 2. La reducción anual del presupuesto destinado a la educación superior coarta el derecho de miles de estudiantes para ingresar a dicho nivel y cercena el financiamiento de programas de posgrado de las universidades públicas. Los programas inscritos en el PNPC CONACYT que enfrentan hoy el recorte al financiamiento asignado deberán restringir su matrícula excluyendo por cuestiones monetarias y no educativas a una gran cantidad de jóvenes investigadores, aun cuando sabemos que el talento existe de sobra. Los jóvenes investigadores apostamos por el desarrollo de este país. Queremos pertenecer en los salones, laboratorios y bibliotecas, instalaciones que son fruto del trabajo de todos los mexicanos. Pero así como hace 18 años, los estudiantes de la UNAM que defendieron la gratuidad de la misma, nosotros no podemos quedar encerrados y callados, viendo cómo los programas de posgrado se destruyen por ideas erróneas de unos cuantos en el poder. Por esa razón, nos orillan a movilizarnos, a no callar y a luchar. Denunciamos enérgicamente la falta de interés de los organismos estatales, particularmente de CONACYT, para resolver este conflicto. Adicional a lo que ha dicho nuestra compañera, queremos agradecerles inminentemente a todos los compañeros estudiantes, tanto de nivel medio superior, de nivel superior y también a la sociedad civil, que han llegado en una suma de voluntades a defender la educación científica, pública y gratuita de este país. Sin ustedes, esto no podría ser posible. De antemano, les agradecemos y continuamos con el pronunciamiento de la NEP. A todos ustedes, a la opinión pública, les hacemos saber lo siguiente. 1. La falta de transparencia en los mecanismos de solicitud, evaluación y asignación de becas por parte del CONACYT. 2. Rechazamos tajantemente la implementación de la ley UMA para el cálculo de becas y de todos los ingresos personales referidos a esta unidad, debido a que atenta contra la calidad de vida de los becarios y las becarias y de quienes reciban percepciones calculadas por dicha referencia. 3. Condenamos el recorte al presupuesto de becas nacionales. Aunque dicen que aumentó unos cientos de millones de pesos ese presupuesto, eso en la práctica no es cierto. Por primera vez han limitado el número de becas en los PNPC. Ni siquiera han hecho los pagos retroactivos que siempre se hacen al inicio de año. 4. Nos escandaliza el posicionamiento de Pablo Rojo Calzada, director del área de becas del CONACYT, ofrecido el 21 de marzo del año en curso, donde desestima las problemáticas y reduce todo a un detalle de desinformación, lo cual es indignante y reprobable. En la misma conferencia, él mismo reconoció la reducción del 23% del presupuesto de CONACYT, así como el estancamiento del número de becas otorgadas. 5. La existencia de funcionarios de distintos programas de posgrado, directores y rectores de las universidades y centros de investigación que se han negado a pronunciarse a favor de los estudiantes y las estudiantes de sus distintas unidades académicas. 6. El irrisorio comunicado de CONACYT por medio de redes sociales, que sin nombre y sin firma de un responsable asegura que la asignación del 100% de las becas para este año, sin ninguna precisión de que dé formalidad a sus palabras. 7. Las problemáticas locales que enfrentan nuestros compañeros en sus universidades y programas de posgrado, así como el rechazo al otorgamiento de seguros médicos a estudiantes de diversos programas. 8. Denunciamos contundentemente la ausencia de los directivos de CONACYT, tanto en la feria de posgrados de este organismo,
realizada el 25 de marzo en el World Trade Center, así como también en las instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, para establecer un diálogo público, transparente, equitativo e incluyente con las y los estudiantes de la NEP que se encontraban presentes. Le cedo la palabra a mi compañero Edgar. Desde la Asamblea Nacional de Estudiantes de Posgrado, llamamos a todos los estudiantes del país, a todos los maestros e investigadores y desde luego a la sociedad a adherirse a esta lucha. Construyamos la unidad en resistencia y edifiquemos con nuestras manos el futuro. No permitamos el saqueo voraz de la ciencia y la tecnología. Las becas de financiamiento de la educación pública y gratuita no son dádivas que nos otorga el gobierno, son derechos que el pueblo de México, con trabajo y lucha, ha hecho posibles. Y los beneficios culturales, sociales, económicos son mucho mayores que la inversión. Abracemos las consignas que defienden la investigación universitaria. Defendamos el presupuesto educativo y no permitamos el desmantelamiento de los programas de posgrado. Por todo ello, los estudiantes que conformamos la NEP demandamos el reconocimiento de la Asamblea como interlocutor válido frente a CONACYT y exigimos: 1. El otorgamiento del 100% de becas a los estudiantes de posgrado postulados en las convocatorias de becas nacionales de CONACYT. 2. La reindexación del salario mínimo como unidad de referencia para la designación del monto de becas nacionales CONACYT. 3. El aumento de la matrícula a su máximo histórico de cada programa de posgrado y que en cada nueva convocatoria aumente la oferta de ingreso. 4. El aumento del presupuesto nacional anual en ciencia y tecnología por encima del 1% del PIB, como establece la Ley General de Ciencia y Tecnología. 5. La dignificación de las actividades de docencia e investigación de todo el sistema educativo nacional, desde el básico hasta el superior. 6. La entrega de informes institucionales donde se registre la matrícula total de estudiantes de todos los programas de posgrado, así como el total de los montos presupuestales asignados que se les otorga a partir del programa de becas nacionales de CONACYT. 7. Exigimos que las rectorías de las universidades se pronuncien de inmediato por la defensa del presupuesto de la ciencia y la tecnología. Finalmente, invitamos a todos a nuestro próximo evento, la segunda Feria de las Ciencias y Humanidades, que se realizará en el foro abierto de la Casa del Lago de Chapultepec el próximo domingo 30 de abril a las 12 horas. Becas para todos, reindexación del salario mínimo, asignación del 1% del PIB nacional al presupuesto de ciencia y tecnología, aumento de la matrícula a su máximo histórico, dignificación del trabajo del becario. Por la humanidad, por el país, por el planeta, la ciencia importa. Asamblea Nacional de Estudiantes de Posgrado. ¡Sea la ciencia! Reto planetario es el del cambio climático, ¿sí? Algo que Trump no cree, no desea creer en los conocimientos científicos y en las evidencias científicas que han existido y se han acumulado por más de 40 años para decir que el cambio climático existe. Ahí está la evidencia. ¿Qué más? Vivimos en un mundo de guerras,
y en un mundo de migración. ¿Sí? Ambos son problemas grandes y esos también son razones para estar aquí. México también tiene sus propias razones por las cuales quiere estar. Nosotros como país tenemos grandes retos para lograr la soberanía alimentaria, por ejemplo. Tenemos retos en salud, tenemos retos para... La ciencia sirve para resolver problemas complejos como los que les dije, pero también sirve para resolver problemas cotidianos. Un problema cotidiano es, por ejemplo, el abasto de agua. Otro problema es el de los energéticos. ¿Sí? Tenemos que aprender y desarrollar nuevas tecnologías para manejar la energía de nuestro país y del mundo. Y cosas tan simples y tan cotidianas como ir en nuestras casas, en nuestros trabajos, también se tienen que resolver con ciencia. Cuando estamos embotellados en el tráfico, la forma de resolver esos embotellamientos es con ciencia, ¿sí? Entonces todas esas razones, no como becarios, si es posible. ¿Qué hacer? ¿Qué vamos a hacer después de esto? Bueno, conservar las especies que están en nuestro planeta es un reto para la biodiversidad. Tenemos que aprender a explotar racionalmente nuestros recursos naturales, ¿sí? Todas esas son razones por las cuales tenemos que estar aquí, porque nosotros no podemos resolver ninguno de esos problemas si no estudiamos, si no aprendemos de ellos y tratamos de resolverlos de una manera científica y objetiva. La ciencia sirve, nos ha servido para aumentar la vida. Hace 100 años nuestra expectativa de vida como humanos no llegaba a los 40 años. Ahora sobrepasa los 70 años. Eso es suficiente razón y suficiente evidencia de que la ciencia sirve y que nos sirve a todos y cada uno de los seres humanos de este planeta. La sexta gran extinción, así se le denomina, porque hoy, por primera vez en muchísimos siglos y por primera vez en la historia de la humanidad, estamos hablando de una gran extinción de especies. Otro gran